Presta atención a la siguiente escena, pues esconde una historia que muy pocos conocen, y cuando te la cuente, no volverás a ver estas películas de la misma forma. No se canse la mano, papá, porque voy a hablar. Posiblemente se trata del mejor mano a mano en toda la historia del cine mexicano. Aunque la película y sus secuelas son toda una cátedra de actuación, la historia que existe detrás de la creación de estas dos cintas es realmente inspiradora. Hay que remontarnos a la época donde en este punto don Fernando Soler ya era un monstruo de la actuación. De hecho, era reconocido como el mejor actor de México. Por otro lado, Ismael Rodríguez, el famoso director de cine ya con renombre por igual, tenía años trabajando con el artista en ascenso Pedro Infante, quien al haber protagonizado la cinta Nosotros los Pobres en 1947, alcanzaría finalmente la fama, volviéndose muy popular posteriormente con cintas como Los Tres Huastecos, Angelitos Negros, Ustedes los Ricos, entre otras más. Pedro Infante ya estaba dentro del cariño del público mexicano, pero algo que pocos saben es que en esta época él todavía dudaba de que el cine fuera lo suyo. Era una persona sumamente tímida e insegura en el mundo del cine. Constantemente le pedía a Ismael su opinión sobre lo que estaba haciendo y escuchaba con atención las indicaciones al momento de filmar las escenas, pero sin duda nada más no se sentía un actor como tal. Aún venía arrastrando la idea y el complejo de ser un mariachi al que metieron al cine sin tener nada que estar haciendo ahí. Entonces, un día le dice Ismael que él trabajará mano a mano con Fernando Soler. Pues a mí no me parece que contradiga hasta su padre. ¡Sáquese de mi vista! ¡Vaya a tragar con los perros! Esto llenó de terror a Pedro. Se negó de inmediato, pues a su juicio no era digno de estar a su lado. Mientras que por otro lado, Pedro sabía que Fernando Soler se llevaría la película y nadie notaría la presencia de Pedro en ella. ¡Cállese el hocico, desvergonzado! Replicándole a Ismael que don Fernando lo iba a desaparecer de la película con su simple presencia. Y es que debemos ponernos en el lugar de Pedro. Él, con su inseguridad y timidez, ve que apenas su carrera está en ascenso, pero muchos críticos de cine no lo quieren y se burlan de él, denigrándolo como artista que solo le gusta al populacho, y ahora que recién empezaba a ser conocido, lo quieren poner al lado de un monstruo, lo cual él sintió como lo único que le faltaba para echar abajo lo que apenas estaba logrando. ¡Caiga quien caiga! ¡Aunque caigamos uno o caigamos varios! En manos de otro director, Pedro Infante habría tenido razón, pero Ismael tenía fama de cuidar a todos los artistas que eran parte de sus películas, es decir, que desde el protagonista hasta el extra, todos a su modo pudieran lucirse por igual. ¡No grites, condenada! ¿Me asustó con esa cara? Y que incluso en un mano a mano, es decir, cintas protagonizadas por dos o más artistas, todos se lucieran por igual. Y precisamente esto permitió que existiera finalmente y años después una cinta entre Pedro Infante y Luis Aguilar. Pero... Pedro, te vas a morir. Y Pedro con Jorge Negrete. ¡Contéstala! ¡Contéstala! Algo que pocos saben es que don Fernando Soler, ¡Ahí está su padre! al momento en que se enteró que trabajaría con Pedro, él sabía que todo México amaba a Pedro, y yo no diría que sintió un temor por igual, pero le puso una condición a Ismael para trabajar con ellos, que le pagaran igual de bien que a Pedro. Ismael aceptó su condición y la película se echó a andar. De acuerdo con Ismael, Pedro en todo momento mostraba un gran respeto a don Fernando al momento de filmar juntos, y de acuerdo con don Fernando Soler en una entrevista que le hicieron décadas después, se sentía muy apenado en las escenas en las que tenía que golpear e insultar a Pedro, pues aunque todo fuera actuación, le tenía una gran estima. Pedro quería lucirse por igual como don Fernando, por lo que si se dan cuenta, ambos personajes están perfectamente equilibrados y se podría decir que ninguno de los dos aparece más tiempo que el otro.
qué tan equilibrado fue todo que hasta don Fernando se puso a cantar al igual que Pedro. Con el tiempo y un ganchito. Pero, sin duda, y en mi opinión, la escena que sería toda una cátedra de actuación y la verdadera prueba de fuego sería la siguiente. Es en esta escena donde considero que Pedro Infante demostró que era casi tan buen actor como don Fernando Soler, pues pienso que en este intercambio de los dos, ninguno opaca al otro. Son dos grandes actores que por igual están mostrando, en el caso de Pedro, que no es solo un artista populachero como se le criticaba, sino que podía estar a la altura de los grandes, y que don Fernando no le tenía miedo a la gran popularidad y cariño del público por Pedro, sino que todo lo contrario, le tenía un gran respeto y admiración, pues otro artista se habría negado a compartir pantalla si su ego se lo impusiera. ¡Cállate, Silvano! Que es tu padre al que le estás hablando así. Siempre le he seguido la corriente, papá. Siempre lo he respetado y obedecido. Ismael contaría en su vejez que, sin duda, el público en esa época consideró que fue un auténtico mano a mano. Con el tiempo, los críticos de cine cambiaron de opinión sobre Pedro, al grado que tanto él como don Fernando fueron nominados al premio Ariel como mejor actor, reconocimiento que al final se lo llevó don Fernando. Pero curiosamente, cuando esa tremenda aventura finalizó, Pedro se acercó a Ismael y le preguntó si entonces él sí creía que él fuera un buen actor, a lo que Ismael le comenta que cómo puede seguir dudándolo después de todo lo que acababa de lograr. Yo opino que sería a partir de aquí donde Pedro Infante finalmente consigue esa seguridad que le faltaba para pararse ante la cámara y sentirse por fin todo un actor de cine. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que estas dos cintas fueron un mano a mano o a quién prefieres? Si este video fue de tu agrado, apóyame con tu pulgar arriba y suscríbete para más historias del cine mexicano. Muchas gracias.